Amén. Pueden tomar sus asientos. Amén. Vamos a compartir un tema titulado La gracia y la verdad vinieron a través del Hijo. Diga conmigo: la gracia y la verdad vinieron a través del Hijo. Y vamos a leer en el Evangelio del apóstol Juan, el Evangelio del apóstol Juan, el capítulo 1, el verso 16 al 18. Dice: porque de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Voy a pedir un favor, que coloquen sus teléfonos en silencio, por favor. Sus teléfonos en silencio o lo apaguen. Amén. Para que no haya distracción en la palabra que esté predicando y esté sonando el teléfono. Así que le pido ese favor. Amén. Ok. La gracia y la verdad vinieron a través del Hijo. Debemos entender que nosotros no estamos en una religión. Amén. Ni tampoco nos cambiamos de religión. No, yo era católica, ahora soy evangélico. No, tú no te cambiaste y no nos hemos cambiado de religión. Nosotros pasamos de las tinieblas, de no tener a Dios, a la luz. Pasamos de la muerte espiritual a tener la vida espiritual. Pasamos de estar lejos de Dios a ser hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La mayoría, para no decir todas las religiones y el legalismo, se basan en hacer. En el reino de Dios se basa en ser. Amén. La mayoría de las religiones se basan en hacer buenas obras, en hacer buenas acciones para obtener la salvación o para recibir una bendición. Pero esto contradice la enseñanza de Cristo. Esto contradice la enseñanza de los primeros apóstoles de nuestro Señor. Por eso la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2, el verso 8 al 10, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La palabra gracia significa favor inmerecido. Como lo dije el domingo pasado, la palabra gracia significa rebajarse, significa inclinarse. O sea, es alguien que tiene un estatus y en una posición de realeza, que está en un lugar alto, y esa persona se rebaja a alguien, vamos a decirlo, plebeyo, a alguien
pobre se rebaja y le da la mano, lo levanta y lo coloca en el mismo estatus que él. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Jesucristo, dice la palabra, que despojándose de la forma de Dios, dejando su trono, se hizo carne, se rebajó, se humilló a sí mismo para darnos salvación a cada uno de nosotros. Gente pecadora, apóstol, pero yo no he hecho nada malo. Pero somos pecadores no por lo que hacemos, somos pecadores por naturaleza, por causa del primer pecado que cometió el hombre en el huerto del Edén. Entonces, si dice la palabra de Dios, por gracia soy salvo, quiere decir que nosotros ni hicimos ni podemos hacer nada para ganarnos la salvación. O sea, no somos salvos porque somos bonitos, no somos salvos porque somos buenos, somos salvos porque Dios es bueno. Somos salvos no por lo que nosotros hacemos o hicimos, somos salvos por lo que Cristo hizo a favor de cada uno de nosotros. Porque la salvación es un regalo, es un favor que Dios nos otorga y nosotros no lo merecemos. Como decía la canción, este principio de gracia es totalmente opuesto a la religión por obras. Hay gente que practica la caridad para calmar su cargo de conciencia. Amén. O sea, como voy a ayudar a la gente pobre, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, así Dios me bendice, así me gano el cielo, pero no es así. O sea, nosotros no podemos hacer nada para ganarnos a Dios. Si se quedaron callados es porque lo pensabas, pero no es así. Dile a la persona que tiene a tu lado, no es así. Nada de lo que tú hagas te hace ganar la salvación. Esto es totalmente opuesto al Evangelio, a lo que dice el Nuevo Testamento. Entonces, para describir esta frase, por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es que Dios extiende la mano para darte un regalo, para darte el regalo de la salvación sin nosotros merecerlo. Y lo único que nosotros hacemos es extender nuestra mano para recibirlo. Esa extensión de la mano se llama fe. Eso es lo único que nosotros hicimos, solamente recibir lo que Jesucristo se ganó. Y para poderlo recibir, para poder recibir lo que Cristo se ganó, necesitamos fe. Entendiendo que la salvación es un regalo y es un don de Dios, es algo demasiado grande. Porque la salvación no es solamente que cuando te mueras te vas al cielo, te vas a la eternidad. Eso es parte solamente de la salvación. Nosotros podemos, y según la palabra de Dios, nosotros debemos disfrutar la salvación aquí en la tierra. Porque la palabra salvación significa transformación, significa vida nueva, significa que recibes la vida de Dios, significa que recibes el Espíritu Santo de Dios, significa que tú puedes tener en medio de la crisis, puedes tener paz, en medio de la crisis puedes tener gozo, una alegría que es sobrenatural. Tú eres transformado, tú eres bendecido, tú eres regenerado por el Espíritu Santo, eres justificado, eres sanado, eres liberado, eres sacerdote de Dios, eres ministro de Dios, eres hijo de Dios, eres heredero de Dios. Y si yo empiezo a hablar de toda la lista de lo que incluye la salvación, no terminamos hoy. Todo eso
Lo hemos recibido sin merecerlo. Todo eso lo hemos recibido por gracia. El plan de salvación es algo demasiado grande que a veces no entendemos. Y por eso Dios tiene que hacer que nos congreguemos para que un maestro, un pastor, un apóstol nos enseñe la salvación hasta que nosotros partamos de esta tierra. Porque es algo demasiado grande. Entonces nosotros no hicimos nada, ni obras para obtener esta salvación, solo la fe. Efesios 2:9 dice, no es por obra para que nadie se gloríe. Levante sus dos manos ya conmigo. No es por obra para que nadie se gloríe. Amén. No te puedes gloriar, no te puedes vanagloriar. Yo merezco la bendición porque soy bueno, porque hice esto, porque hice aquello. Y Dios dice, el único bueno aquí soy yo. Cuando vino el joven rico, le dijo a Jesús, Jesús, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo, para entrar en el reino de Dios? Bueno, guarda los mandamientos, haz esto, haz lo otro. Todo esto lo he guardado desde la juventud. Haz una sola cosa, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y el joven rico se fue. Pero me llama la atención la frase que Jesucristo le dijo al principio, que el joven rico le dijo, maestro bueno. Y Jesucristo dice, no hay nadie bueno, solo Dios. O sea que el mismo Jesús, en forma de hombre, Él no se catalogó como bueno. Porque ningún hombre es bueno. O sea, fuera de Dios nadie es bueno. Levante sus dos manos, diga conmigo, fuera de Dios nadie es bueno. Amén. Entonces la salvación incluye también ser impartido por la vida de Dios. Hay varias clases de vida. La vida bios, que es la vida biológica, que es la vida del cuerpo. Cuando una persona dice, esta persona vivió 90 años en su vida biológica. La vida bios, la vida biológica, y la vida psique, que es la vida psicológica, que es la vida de tu mente, la vida de tus emociones, la vida de tu voluntad, de tus sentimientos, de tus sensaciones. Esa es la vida del alma. Y está la vida Zoe, que es la vida espiritual, que no está hablando de la cantidad de vida, sino de la calidad de vida, que es la calidad que viene por la vida del Espíritu. Esa es la vida. Levante sus dos manos, diga conmigo, esa es la vida que Cristo me ha impartido. Entonces salvación incluye ser impartido con la vida Zoe. Esta vida de Dios nos ha recreado y nos ha transformado en una persona nueva. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces cuando tú llegaste a Cristo, cuando nosotros llegamos a Cristo, Dios nos hizo nuevos. Dios nos formó nuevamente en nuestro espíritu. Se produjo una nueva creación y somos parte de esa nueva creación. Y como somos parte de esa nueva creación, de esa nueva vida, lo que nosotros hacemos es algo nuevo. De lo nuevo de Dios, nosotros caminamos, nosotros obramos bajo esa vida de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que la salvación incluye que somos hechura de Dios. Vamos a leer Efesios. Déjame explicarte esto, que es muy importante. Efesios capítulo 2, verso 10. Dice, porque somos
hechura suya. Levante su mano derecha, diga conmigo, somos hechura de Dios. Esa palabra hechura significa creación, nueva creación. Esa palabra hechura significa obra de arte. Significa también el poema de Dios. Dile a la persona que tiene a tu lado, míralo al rostro y dile, así feo como estás, eres una obra de arte, eres el poema de Dios. Denise no tuvo que hacer esfuerzo para decirle eso. Levante sus dos manos. Diga conmigo, yo soy la obra de arte. Soy el poema de Dios. Fuimos creados por Dios en nuestro espíritu. Dios hizo un nuevo espíritu, lo que Dios habló en Ezequiel. Le daré un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Dios nos dio un nuevo espíritu, nos dio una nueva vida. Fuimos recreados, fuimos transformados conforme a la imagen del Hijo. Romanos, capítulo 8, verso 29. Dice así: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. O sea, Dios nos recreó en nuestro espíritu, resucitó nuestro espíritu, ya eso lo hemos hablado. Somos hechura suya. ¿Por qué somos hechura suya? Porque Dios nos creó a imagen de su Hijo, de Cristo. Por eso ahí mismo en Efesios capítulo 2, verso 10 dice que fuimos, ¿lo están leyendo conmigo? Dice Efesios 2:10, dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Levante sus dos manos, diga conmigo, yo fui creado en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, esta creación nueva en el Espíritu, esta nueva vida que nosotros hemos recibido, da frutos. Porque todo lo que tiene vida da fruto. Da frutos de justicia, da frutos de santidad, da frutos de verdad. O sea, nosotros, por la vida de Dios que está en nosotros, por ser una nueva creación en nuestro espíritu, nosotros caminamos en obras de fe. Nosotros manifestamos frutos de justicia. Nosotros manifestamos los frutos de que ya somos salvos. Hacemos buenas obras, no para alcanzar algo, sino porque ya lo hemos alcanzado todo. Ya tenemos a Cristo Jesús en nuestras vidas. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. He enseñado siempre esto. Nosotros no hacemos obras para alcanzar la salvación. Nosotros manifestamos obras porque ya somos salvos. Es algo muy diferente. No, yo voy a ser bueno para alcanzar esto. No. Tú lo haces porque tienes a Cristo dentro de ti. Porque eres una nueva creación. Como lo estaba enseñando el día jueves en la iglesia de Manahaín, que si nosotros nos acercamos a Dios sin Cristo, le causaríamos a Dios repulsión. Le causaríamos a Dios gana de vomitar. Porque no hay nada en nosotros que agrade a Dios. Ni que tengas una bonita personalidad, nada de eso agrada a Dios. Lo único que hace que Dios nos pueda escuchar y nos pueda aceptar en su presencia y pueda aceptar nuestra adoración es que tenemos a Cristo dentro de nosotros. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios no te ve a ti, Dios te ve a Cristo. Porque si Dios te ve a ti, te mata. Si Dios nos ve a nosotros, nos arranca la cabeza. Por nuestros errores, por nuestras fallas, por nuestro problema de carácter, por nuestros pecados. Pero Dios no nos ve a nosotros, Dios ve a Cristo en nosotros, Dios ve al Espíritu Santo en nosotros, y por eso nos recibe y por eso nos escucha. Porque fuimos salvados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo.
Por eso, por esa nueva vida, nosotros fuimos diseñados para buenas obras. Fuimos diseñados para obras de justicia. Fuimos diseñados y tenemos la vida de Dios para no practicar el pecado. ¿Por qué? Porque pecar, desobedecer a Dios, va en contra de la vida de Dios que está en nosotros. Por eso dice la palabra de Dios que cuando alguien peca, contrista al Espíritu Santo. Contrista lo de Dios dentro de ti. ¿Están aquí? Esa es la diferencia de la religión a la salvación. Fuimos creados para buenas obras y grandes obras, las cuales Dios preparó desde antes para que caminemos en ellas. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, todas las cosas que nosotros hacemos, las hacemos porque Dios la preparó para que caminemos y obremos conforme a ellas. O sea, hacemos obra de fe no para alcanzar salvación, sino porque ya somos salvos. Hacemos obra de fe no para alcanzar una bendición, hacemos obras de fe porque ya somos bendecidos. Yo puedo predicar, yo puedo enseñar. Yo tengo 27 años, 28 años en el Señor, 23 años en el ministerio. Dios me ha usado para hacer señales, sanidades, milagros. Mucha gente se ha salvado a través de nuestro ministerio, pero no es algo que viene de Olver. No sé si me estoy explicando. Es algo que ya Dios preparó de antemano para que yo lo hiciera. O sea, Dios, cuando yo acepté a Cristo, yo me convertí, yo recibí la vida de Dios. Dios dijo: Olver, tú vas a ser apóstol, tú vas a hacer esto, tú vas a predicar, yo te voy a usar para ganar a miles de personas, pero va a ser mi gracia en ti, va a ser mi vida en ti. No te vas a vanagloriar porque yo te diseñé para eso. O sea que yo no me puedo vanagloriar por lo que he hecho, porque no ha sido Olver, ha sido la gracia de Dios en mí, ha sido la nueva creación. Es que Dios me diseñó para eso. No nos podemos gloriar, porque ya Dios preparó tu camino para ti. ¿Me estoy explicando? Levante sus dos manos, diga conmigo: aquí se nos va a caer el orgullo y la soberbia. Toda la gloria es para Dios. En Romanos 15 hay un pasaje. Romanos 15. Vamos a ver si lo consigo. Dice, desde el verso 13 en adelante, dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro, vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podéis amonestarlos los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como haceros recordar por la gracia que Dios me es dada. Por esa gracia, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para los gentiles, les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, a lo que Dios se refiere. Pero no os haría hablar sino de lo que Cristo, ¿qué dice ahí?, ha hecho por medio de ¿quién? De mí. O sea que no fue Pablo, fue Cristo en medio de él. Y en otra parte dice: he trabajado más que a todo, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Así que dile a la persona que tiene a tu lado: no te vanaglories
por lo que ha hecho, porque hice esto, porque hice lo otro. Ha sido la gracia de Dios, ha sido Cristo en nosotros. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Amén. Ahora debemos entender que Cristo vino a quitar un sistema de la ley defectuoso que nunca puede traer salvación al hombre. Dice, la ley fue dada por Moisés. Levante su mano derecha ya conmigo. La ley fue dada por Moisés. Pero primero debemos entender que las obras de la ley, por la obra de la ley, ningún ser humano puede ser justificado. Romanos capítulo 3, verso 20. Romanos capítulo 3, verso 20. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Levante su mano derecha, diga conmigo, por guardar los mandamientos no vamos a ser salvos. Porque no son 10 mandamientos, como te lo ha enseñado la Iglesia Católica, o lo ha enseñado en muchas religiones. Son 600 mandamientos. Y si tú desobedeces uno de los 600 mandamientos, es como si estuvieras desobedeciendo los 600. O sea que es imposible para un ser humano justificarse por guardar esos 600 mandamientos. Póngame atención aquí, por favor, que no quiero que nada lo distraiga y nada distraiga el ambiente. Entonces, todo lo que depende de las obras de la ley para ser justificados y ser salvados están bajo maldición. Gálatas capítulo 3, verso 10 al 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Amén. O sea, si tú dices, no, yo voy a guardar los 600 mandamientos, yo quiero estar bajo la ley, yo quiero ser un legalista de guardar los mandamientos, de guardar la fiesta, de guardar el sábado, de hacer sacrificios de animales para perdón de mis pecados, tú estás bajo maldición. O sea, la gente que camina en legalismo y en religiosidad están bajo maldición. Apóstol, quiere decir que la ley es mala. No, la ley no es mala. La ley es santa, fiel y verdadera, como lo dice Romanos capítulo 7, el verso 12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley es buena, la ley es santa, la ley es espiritual. Lo que somos malos somos nosotros. Los malos somos nosotros, los carnales somos nosotros, los pecadores somos nosotros. O sea, si nosotros no somos salvados por la gracia, es imposible obedecer la palabra del Señor. Es imposible, con nuestra fuerza no lo podemos hacer. Yo antes de conocer al Señor, yo estuve 3 años, casi 4 años leyendo el Nuevo Testamento. Me acuerdo que daban el Nuevo Testamento los Gedeones, que son azulitos, y lo leía, y leía el Nuevo Testamento, y no era cristiano. Y yo decía, es imposible que hombre alguno obedezca lo que está escrito ahí. Es algo demasiado difícil. Porque con nuestras fuerzas naturales, con nuestras fuerzas mentales, no podemos obedecer la palabra de Dios.
¿Por qué? Porque no tenemos la vida de Dios, porque estamos muertos espiritualmente sin Dios. Es imposible que un muerto espiritual, que no tenga la vida de Dios, que no tenga el Espíritu Santo, obedezca la palabra. Romanos capítulo 8, verso 3. Dice, por lo que era imposible para la ley, por cuanto yo era débil en la carne. Es imposible guardar la ley y ser justificado por la ley y ser bendecido por la ley si estamos muertos espiritualmente, si no tenemos al Espíritu Santo, sin la ayuda de Cristo. Las personas que están muertas espiritualmente tienen un conflicto interno. Se deleitan en la palabra, quieren obedecer la palabra, pero en su carne está el mal, en su carne está el pecado y lo arrastra a cometer pecados. Son esclavos del pecado, son esclavos de las pasiones desordenadas. Romanos capítulo 7, verso 14 al 21. Porque sabemos que la ley es espiritual. Mire lo que dijo el apóstol Pablo, dando un testimonio de antes de recibir al Señor. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que el bien, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo una ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Yo vengo al servicio, apóstol, me deleito en la palabra, me deleito en la alabanza, pero cuando yo veo al oso polar, una botella vestida como una novia, no me resisto. Y me echo las frías el sábado y me vengo a congregar el domingo. Es que yo sé que la palabra dice que no debo ser chismoso o chismosa, pero es que me gusta tanto darle a la lengua. Entonces hay una lucha interna. Es que ya me han dicho que mi carácter es fuerte y que peleo con todo el mundo y tengo problemas en las relaciones, pero hay algo dentro de mí que me arrastra a volver a cometer lo mismo. Apóstol, estoy luchando con la pornografía, yo quiero servir al Señor, pero hay algo que me ata y que me lleva cautivo a cometer eso. Mira, apóstol, pero puede suceder eso en la iglesia, sí. Hello. Pornografía, masturbación, fornicación, adulterio, chisme, brollo, murmuración contra la autoridad. Te deleitas en la palabra, pero hay algo en tu cuerpo, que es la naturaleza pecaminosa, que te arrastra a eso. Por eso el evangelio no es cuestión de moralidad, el evangelio es cuestión de espiritualidad. Porque si no vamos a cometer los mismos errores que las otras religiones, porque nosotros entendiendo que no somos religión, entendiendo que somos la vida de Dios. Amén. Y en esos ambientes religiosos donde más se comete
perversidad. Y cuando usted ve a una persona con la falda larga, cuando esa persona se quita la falda, porque para ellos usar pantalón es pecado, y se aparta del Señor, peca más grosero que la gente que no conoce al Señor. Porque eso no tiene ningún poder contra el pecado. ¿Cuánto dicen amén? Apóstol, ¿qué hacemos? Para eso Cristo vino, para quitarle poder al pecado, para darte una nueva vida. Por eso en Cristo Jesús eres una nueva creación, eres recreado, tienes al Espíritu Santo, tienes la sangre de Cristo, y a través de su gracia, de una manera espontánea, tú vas a empezar a dejar todas esas conductas y esas cosas pecaminosas por la vida de Dios y por el Espíritu de Dios que está dentro de ti. ¿Están aquí? Entonces, nosotros debemos entender que el ministerio de la ley opera en condenación y muerte. Segunda de Corintios capítulo 3, el verso 7 al 9. Dice: y el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Entonces, ministerios, prédicas, enseñanzas, iglesias, religión que operan bajo legalismo, bajo la ley, lo que hace es que la gente se sienta culpable. Lo que hace es que la gente se siente condenada, se siente oprimida, se siente culpable, se siente frustrada, porque esas personas quieren dejar el pecado, pero no pueden, están atados, están oprimidos. Apóstol, no puedo dejar el pecado. ¿Por qué? Porque es letra, porque es ley. Haz esto, haz lo otro, pero no tienes el poder para obedecerlo. Lo que yo te vengo a hablar no es ley, lo que yo te vengo a hablar es gracia, es justificación, es la vida de Dios, es el sistema del Espíritu de Dios, que por medio del Espíritu de Dios tú puedes caminar en justicia, tú puedes caminar en santidad sin estar frustrado, sino venciendo el pecado y venciendo la maldad. ¿Cuánto dicen amén? Levante sus dos manos. Diga conmigo: aquí no estamos para condenar, juzgar y señalar a nadie. El sistema legalista, religioso, es condenador, es señalador, es juzgador. El sistema religioso, legalista, lo que trae es frustración, decepción. La gente no permanece en Dios, porque esa persona está usando su fuerza humana para tratar de agradar a Dios, y esto es imposible. Por eso usted ve gente haciendo acciones locas. O sea, me voy de rodillas, voy a pasar el puente de rodillas para pagar una promesa a Dios con su esfuerzo. Voy a buscar 2 chapitas de refresco y me las pongo aquí, y ahí voy a botar sangre, y ahí voy a hacer mi sacrificio para caminar en santidad, y después que salen de ahí se emborrachan y hacen cosas peores, porque la religiosidad no tiene ningún poder. El único que tiene poder es Jesucristo para liberarte del pecado y de esas conductas pecaminosas. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Señor? Entonces, los primeros apóstoles, ministros, se refirieron al sistema de la ley como un yugo imposible de llevar, y entendieron que la salvación es por gracia. Hechos
capítulo 15. Hechos capítulo 15, verso 10 al 11, porque habían gente que querían que la gente que no era judía guardara la ley. Y miren lo que dicen los apóstoles. Hechos 15, verso 10 y 11. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre el cuello, sobre la cerviz de los discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos, levante sus dos manos, diga conmigo, por la gracia del Señor Jesucristo somos salvos, por la gracia del Señor Jesucristo somos perdonados, por la gracia del Señor Jesucristo somos justificados. ¿Cuántos dicen amén? Por la sangre de Cristo somos limpiados y podemos estar delante de su presencia. No es por guardar la ley. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. El sistema religioso legalista lo que alimenta es el orgullo y la soberbia humana. Por eso Jesús les decía, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, que a ellos les gusta orar de pie ahí en las plazas para que la gente lo vea y dice, wow, qué espiritual. Cuando vayas a dar una ofrenda, cuando vayas a ayudar a alguien, no toques trompeta y le digas aquí a todo el mundo, mira, yo soy el que ayudo a esto, a lo otro. No, hazlo en secreto. Cuando vayas a ayunar, no pongas tu cara así. ¿Por qué estás así? Porque estoy ayunando 40 días para la gloria del Señor. Y tú, ay, qué espiritual. Y la otra persona, no me toques, todavía no he subido al cielo. Yo quito a Jesucristo del lado del Padre y me pongo yo. Porque el sistema religioso es orgulloso. Si usted lee Lucas 18, verso 9 al 14, habla de una parábola que Jesús dijo de un fariseo que estaba en el templo diciendo, Señor, gracias, porque oro todos los días, ayuno 2 veces por semana, ofrendo, y no soy como este pecador que está al lado mío, este publicano. Y el publicano decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Y Jesucristo dijo, de cierto os digo que el publicano salió justificado más que el fariseo. ¿Es malo la oración? ¿Es malo el ayuno? ¿Es malo ofrendar? No. Lo malo es la actitud de orgullo. Porque el sistema religioso hace a la gente orgullosa. Pero la gracia de Dios te hace humilde y entiendes que no eres tú, es Cristo en ti. Bendito sea el Señor. La gente envuelta en el sistema religioso, ellos buscan justicia propia, buscan justificarse delante de Dios y tratan de justificarse delante de la gente. Mire lo que dice la palabra de Dios en Isaías. Aguanten esta parte de la palabra que ahorita les he hecho de encoro. Isaías 64, versos 5 al 7. Creo que es. Vamos a leer. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por lo largo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapos, ¿qué dice ahí? O sea, en aquel tiempo no se usaba toalla sanitaria. Las mujeres no usaban toalla sanitaria, sino que usaban un trapo cuando le venía la menstruación. O sea, el Señor le está diciendo, sus obras de justicia para tratar de justificarse delante de mí, son una toalla sanitaria usada para mí. ¿Por qué me miran así? Estoy diciendo lo que dice la Biblia. Puesto la Biblia es grosera. La Biblia es clara.
O sea, sin Cristo, sin la gracia, cuando tú te tratas de justificar por tus buenas obras, porque soy bueno, porque yo hago esto, porque yo hago lo otro, porque Dios te ve así, como un Steffi usado, andando. ¿Esto qué quiere decir? Tú ni yo nos podemos justificar ni caminar en justicia propia. La justicia de Cristo fue imputada a nuestras vidas. Somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Somos justificados por lo que Cristo hizo y nunca por lo que nosotros hacemos. Aquí la gloria es de Cristo. Aquí el único que va a ser exaltado es Jesucristo. El único que va a ser predicado es Jesucristo. Es su obra, no, escuchen bien, no es la obra del hombre, es la obra de Cristo. Aplaude fuerte al Señor. Vamos a aplaudir fuerte al Rey. Aplaude fuerte al Señor. Dios es maravilloso. Se pueden sentar. El favor de Dios no se gana. El favor de Dios se recibe por fe. Levante sus dos manos, diga conmigo, el favor de Dios, dígalo fuerte, el favor de Dios no se gana. El favor de Dios se recibe por fe. ¿Por qué estás bendecido? Porque yo soy bueno, porque yo hago esto, porque yo oro 7 horas, porque yo hago ayuno todos los días, porque yo hago lo otro. Dios dice, te he usado. ¿Por qué oras, apóstol Olver? ¿Por qué buscas al Señor? Por agradecimiento al Señor. Porque lo tengo todo. Porque en Cristo estamos completos. Porque somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y por agradecimiento yo busco a Dios, no por obligación. Para mí la oración no es una carga. Para mí la oración no es un sacrificio. Para mí la oración es un deleite. Para mí ayunar es para adorar al Señor. Yo no estoy haciendo huelga de hambre para que Dios me dé algo. Porque a la gente ve el ayuno como una huelga de hambre, de protesta para que Dios te bendiga. Voy a hacer un ayuno para que Dios me dé un carro. No, tú haces ayuno para acercarte a Dios, para conocer a Dios, para adorar a Dios, para ministrar al Señor. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? ¡Aplaude! Las personas que están en un sistema religioso legalista no entienden las cosas del Espíritu. No entienden la palabra, como dice 1 Corintios 2:14. Para el hombre natural las cosas del Espíritu son locura. Como dice Juan capítulo 3 verso 9 al 10. Cuando el Señor le dijo a Nicodemo, que era un maestro de Israel, tienes que nacer de nuevo para entrar y para ver el reino de Dios. Y Nicodemo dijo, no, eso es imposible que yo entre de nuevo en el vientre de mi madre para volver a nacer. Jesucristo dijo, no es así, estoy hablando de un nacimiento espiritual. Y tú siendo maestro de Israel, no conoces las enseñanzas básicas de consolidación que dan en la Nueva Jerusalén. Del nuevo nacimiento. Porque cuando usted está en un sistema religioso, usted está tapado. No entiendo lo que dice el apóstol, no entiendo eso de la ley, no entiendo aquello, no entiendo la palabra. ¿Por qué? Porque estás muerto espiritualmente. Porque hay un velo religioso dentro de ti que hoy tiene que ser quitado. El día de hoy vamos a renunciar a nuestra religión. El día de hoy vamos a dejar de ser religiosos. Levante sus dos manos. Diga conmigo, el día de hoy dejaremos de ser religiosos, legalistas, para ser hijos del reino de Dios. ¡Grita! Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Y eso era algo que el Señor siempre confrontaba a los fariseos.
Cuando el Señor sanaba el día sábado, ellos se molestaban, porque eran legalistas. Amén. Y entonces el Señor lo agarró una vez y les dijo: ustedes no han leído cuando David se metió en el templo y los sacerdotes le dieron los panes de preposición, que solamente era lícito comer a los sacerdotes, porque misericordia quiero y no sacrificio. A veces Dios prefiere el amor que la ley. Por ejemplo, si yo pongo unas normas en las casas de salvación a los líderes y yo veo que yo tengo que quebrantar la norma que yo establecí por amor a la obra o por amor a la persona, yo le digo al líder: dale play, con pez, con tal que se gane gente. Pero los legalistas no, ahí está desobedeciendo, apóstol, y acusan a las demás personas porque son legalistas. No aplican la ley del amor y de la misericordia. Así que dile a la persona que tiene a tu lado: a partir de hoy deja de ser legalista. Porque nosotros pensamos que los legalistas son los de falda larga, pero hay legalistas con mujeres legalistas con pantalones y bien pintadas. Pensamos que los legalistas son los que se visten azul con una corbata roja. Pueden haber legalistas en la Nueva Jerusalén. Y el día de hoy vamos a romper con eso en el nombre de Jesús. A partir de hoy vamos a entender y vamos a caminar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Entonces el problema de muchas iglesias y religiones es que viven en un sistema de leyes y bajo un antiguo pacto que ya caducó, ya desapareció. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 7, y después vamos a leer el verso 11. Primera de Corintios 3, segunda de Corintios 3, verso 7, dice: y el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual ha de ¿qué? Perecer. Segunda de Corintios 3, 11. Porque si lo que perece tuvo gloria, hablando del antiguo pacto, mucho más glorioso será lo que permanece, hablando de la gracia. Y si leemos Hebreos 8:13, dice: lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Porque en ese tiempo que se escribió Hebreo, no había sido destruido el templo, no había sido destruido Jerusalén. Pero los días cuando se escribió Hebreo, ellos estaban contando, ellos sabían que el templo iba a ser destruido y Jerusalén iba a ser destruida y que la ley iba a ser destruida. Escuche bien, ese sistema de la ley nunca jamás se va a levantar en esta tierra, porque Cristo ha traído la gracia. Levante su mano y diga conmigo: Cristo ha traído la gracia. Entonces debemos entender que la gracia y la verdad es manifestado a nuestras vidas por nuestro Señor Jesucristo. La ley vino por Moisés, Él es el mediador de la ley, pero Cristo es el mediador de la gracia. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para que el hombre y la humanidad fuera justificado y salvado, tenía que venir un hombre bajo la ley y no pecar jamás, y cumplir la ley. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21 al 24. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para seguir su pisada, el cual no hizo, ¿qué dice ahí?
pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa del que lo juzga juntamente. Quien llevó nuestros pecados en el madero. Jesucristo tenía que ser obediente, justo, inocente y ofrecerse en sacrificio por nuestros pecados. O sea, Jesucristo obedeció los 600 mandamientos por nosotros y fue justificado. El único que fue justificado por la ley fue Jesús, porque en Él no se halló engaño, en Él no se halló pecado. Nadie puede estar a la altura de Cristo, de tratar de ser justificado por la ley. Cristo pagó con su vida, Cristo pagó con su sangre por nuestra salvación, por nuestra justificación. Y todo lo que nosotros recibimos por gracia es porque Cristo lo pagó. Debemos entender algo: la salvación no es gratis. Levante su mano derecha, diga conmigo: la salvación no es gratis. Cristo pagó por nuestra salvación. Es como si estuviera en un restaurante. A nosotros nos ha pasado muchas veces esto. Nosotros vamos a un restaurante, comemos, disfrutamos, y cuando vamos a pagar la cuenta, no, esta persona que estaba ahí la pagó. Nos quedamos sorprendidos. Muchas veces nos ha sucedido. Ahí voy a hacerlo apóstol, a veces la pagan sin dinero. Después vas a estar lavando los corotos. Dando un ejemplo de lo que Cristo hizo, es que nosotros disfrutamos la salvación, nosotros disfrutamos de la presencia de Dios, nosotros disfrutamos de la palabra, porque Cristo pagó la cuenta. Levante su mano derecha, diga conmigo: la salvación no es gratis. Cristo pagó mi cuenta. A este no me lo vas a condenar porque yo pagué por él. El diablo te va a atacar: no lo toques porque yo pagué por él. Pagué el precio de mi vida, el precio de mi sangre. Ajá, Señor, ¿y por qué estás bendiciendo a esta persona si este no merece esa bendición? Yo pagué por él. Dile a la persona que tiene claro: Dios pagó por ti para que seas bendecido, para que seas justificado, para que seas hijo de Dios, para que seas heredero, para que tengas el Espíritu Santo de Dios, para que sientas su presencia. Cristo pagó por nosotros. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos pueden darle gloria al Señor? Nosotros podemos disfrutar de su gracia porque Cristo pagó por nosotros. Y el costo de nuestra salvación es muy alto. Dios no escatimó, dice la Biblia. O sea, Dios no fue agarrado. Dios no dio lo peor, Dios dio lo mejor. Dios entregó lo que tenía más valor, lo que Él amaba más, a su Hijo eterno, para pagar por nuestra libertad, para pagar nuestra redención. Nosotros teníamos una deuda impagable, y Jesucristo y Dios la pagó por medio de su Hijo Jesús, para que tengamos libertad, para que tengamos redención, para que tengamos bendición, para que tengamos salvación, para que tengamos sabiduría, para que tengamos ciencia, para que podamos disfrutar de la riqueza de su gracia, de la riqueza de su misericordia. Él pagó por nosotros un precio demasiado alto. ¿Cuánto dicen amén? Es como si alguien pagara por un Ferrari. Te voy a dar este Ferrari, pero yo no merezco ese Ferrari, yo no he hecho nada, te entrego este Ferrari. Ay, qué bueno. Plum, y lo choca. Tú lo chocas porque no sabes el precio que cuesta un Ferrari. O sea, a veces hay gente que choca el Ferrari de la salvación, que menosprecia la salvación, que le estoy diciendo que Dios pagó tu cuenta y tú estás. Porque no entiendes lo grande que Dios te ha dado, que no es una religión.
que es algo demasiado grande. Lo que hemos recibido es algo demasiado grande. Lo que hemos, escúchame, lo que hemos recibido, no hay dinero del mundo que lo pueda pagar. Ni todo el oro del mundo puede pagar por nuestra salvación. Pero Dios entregó a su Hijo Jesús para darnos salvación, para darnos vida eterna, para disfrutar su presencia. Cuando entendemos esto y se nos logra revelar en nuestro espíritu, nunca nos apartaremos de Dios. Ayúdame, José, con el teclado. Apóstol, porque usted tiene 28 años en el Señor y nunca se ha apartado, porque yo sé, primero, que no estoy en una religión, que estoy en una religión que me meto, que me salgo, que yo esté 10 años animado, ay, me hicieron algo en la iglesia, me aparto del Señor, me voy a beber, voy a hacer lo otro, me voy a soltar el moño. No, eso no me hace falta, que yo conseguí algo más grande. Tengo algo más grande, sé el valor de la salvación. No me dejo guiar por las emociones. Ni todo el dinero del mundo, ni todo el bienestar del mundo. No sé si me estoy explicando bien. Entonces, una persona que se aparte de Dios, que se desanime, ahora sí no le sirvo al Señor, ahora no me estoy congregando. Escuche bien, esa persona no entiende el valor de lo que Cristo hizo en la cruz. No entiende el alto precio que Jesús pagó y ve esto como una simple religión. O lo ve, yo me quiero congregar para que Dios me bendiga. Yo me voy a congregar para que Dios bendiga mi negocio. No, no es eso. Hay algo más grande que Dios te entregó. Dios no es el brujo del universo que te va a tirar unos ramazos y que va a hacer que el apóstol ore para que Dios te bendiga. No, eso es un concepto muy bajo de Dios. ¿Cuántos están aquí? ¿Cómo nosotros vamos a rechazar a Cristo? ¿Cómo nosotros vamos a rechazar su gracia, su presencia? La gracia no es gratis, la gracia costó un precio demasiado alto. Y esta es la diferencia entre entender el Evangelio y estar en una religión más. La gracia y la verdad vinieron. Quiere decir que la gracia es una persona, Jesucristo. Y no solamente la gracia es una persona, la salvación es una gracia. La verdad es una gracia. La gracia te salva, pero la verdad te libera. Levante sus dos manos, diga conmigo: la gracia me salva, pero la verdad me libera. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad no es un concepto, la verdad es una persona. La verdad te hace creer correctamente. La verdad te hace tener una perspectiva correcta, te libera del engaño, te libera de la ignorancia. La verdad te santifica, la verdad te guía, la verdad te da dirección, la verdad te da sabiduría, te da inteligencia. La gracia y la verdad vinieron a través del Señor. Y para terminar, estamos en un tiempo de tomar de la sobreabundante gracia del Señor. Y vamos a leer un pasaje y ya con esta parte termino. En Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, desde el verso 1 al 8. Después de estas cosas había una fiesta de judíos. Subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos.
En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento de las aguas, quedaba sano de cualquier enfermedad. Y había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Y el Señor le respondió al enfermo, o el enfermo le respondió al Señor: no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, desciende una persona antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo. En Juan capítulo 5, verso 1 al 5, había un hombre que tenía 38 años enfermo y estaba en el estanque de Betesda, donde había un ángel que se venía de vez en cuando a mover y agitar las aguas, y el primero que se metía a las aguas quedaba sano. Aquí podemos ver que la sanidad que las personas recibían en ese instante era por obras y era por méritos humanos. Era una competencia de agilidad, de velocidad. El primero que entraba recibía sanidad. Sanidad por mérito, sanidad por fuerza humana. Y de una manera contradictoria, el estanque de Betesda tenía 5 pórticos, entendiendo que el número 5 es simbología de la gracia. O sea, era un lugar de gracia, pero la gente operaba en esfuerzo humano. Era un lugar de gracia, pero la gente operaba en el mérito humano para conseguir algo, para conseguir sanidad. Nosotros estamos en una iglesia de gracia, en una iglesia de nuevo pacto. Levante sus 2 manos, diga conmigo: nosotros estamos en una iglesia de gracia, en una iglesia de nuevo pacto, pero queremos operar por méritos humanos. Queremos operar por esfuerzo humano, por competencia, a ver quién es el primero. Cuando Jesús lo vio acostado, en Juan 5:6, y vio que tenía 38 años enfermo, vio Jesús a este hombre: este paralítico tiene posibilidad 0 de poder ser sanado en ese instante. Es demasiado lento, porque se arrastraba, y los otros entraban y salían sanados, y él decía: yo siempre llego de último, yo siempre soy el último, yo soy el último de la lista. Y el Señor vio que tenía 0 posibilidad de ser sanado, porque no se podía mover. Él nunca tendría los méritos para ser sanado. Amén. ¿Te has puesto a pensar por qué Dios te miró a ti? ¿Te has puesto a pensar por qué Dios te escogió? Nos hemos puesto a pensar por qué estamos aquí escuchando esta palabra, por qué estamos aquí sirviéndole, porque nuestra posibilidad de ser salvos, de servir a Dios, era 0%. ¿Te has puesto a pensar, Royman,
¿Por qué ahora cantas así? Porque al principio tenías cero posibilidad, después que podías servirle al Señor así. ¿Sabe por qué nosotros estamos aquí? Porque fuimos los últimos en la lista. Apóstol, yo estoy aquí porque soy bueno, porque soy el primero. Somos como el paralítico de Betesda. Posibilidad cero de triunfar, posibilidad cero de ser salvado. ¿Saben por qué Dios me escogió a mí para predicar su evangelio? Porque para el hombre yo era el último. Y el paralítico dijo: Señor, no tengo. Y dijo: ¿quieres ser sano? Y el paralítico dijo: Señor, no tengo nadie que me ayude. Yo no puedo con mi propia fuerza. Yo necesito a alguien que me ayude y que me meta ahí. ¿Sabe por qué estamos aquí? Porque nadie nos ayudó, porque nadie nos extendió la mano. Teníamos cero posibilidad, cero potencial. Estábamos últimos en la lista. Nadie nos ayudó, nos dejaron solos. Nadie te quiso ayudar para levantarte, para que prosperes. Jesucristo le dijo: ¿quieres ser sano? Jesucristo le mostró su gracia. Levante sus dos manos, diga conmigo: Jesucristo le mostró su gracia. Pero el hombre le respondió con su esfuerzo: no tengo nadie que me ayude, no tengo nadie que me meta al estante. Y a veces nosotros podemos responder al mensaje de la gracia de esa forma. Jesús le dijo: no es por obra, no es por tu esfuerzo. Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante recibió la gracia de ser sanado. La gracia te puede resolver un problema de 38 años en un instante. Apóstol, pero para ser sanado yo tengo que dar pacto, yo tengo que ofrendar. Creo que me voy a meter en unos ayunos para ser sanado de esta enfermedad. Necesito una cadena de oración, necesito hacer esto, necesito hacer lo otro. Voy a ungirme con aceite, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Solo necesitas un toque de la gracia y en un instante se te puede resolver un problema que tienes años sin resolver. Ponte de pie en esta hora. Esa es la gracia. Levante sus dos manos. Y lo único que nosotros tenemos que hacer para que se manifieste o para recibir su gracia es tener fe. Y este hombre fue sanado, escuche bien, y eso es lo que se manifiesta en el ambiente. Después que este hombre fue sanado, se levantaron los religiosos a perseguir, a murmurar. ¿Quién te dijo levántate y anda en el día de reposo? Porque el ambiente, escuche bien esto, el ambiente de la gracia lo daña el espíritu religioso. Escuche bien, Dios quiere hacer cosas grandes en la Nueva Jerusalén. Dios quiere manifestar su gloria, Dios quiere manifestar los dones, Dios quiere manifestar la unción, pero el espíritu de gracia, el espíritu religioso daña el ambiente de la gracia. Por esto es un mensaje de Dios, que Dios te dice: tienes que renunciar a la religiosidad. Jesús le dijo: por gracia has sido sano, valora la gracia. En Juan 5:14 le dice: ve y no peques más,
para que no te venga algo peor. Porque cuando recibimos gracia, tenemos que ser agradecidos. Levanta tus dos manos en esta hora. Yo quiero que repitas conmigo esta oración. Di conmigo: Padre, dígalo fuerte, Padre, en el nombre de Jesús, el día de hoy, nosotros renunciamos a ser legalistas, a ser religiosos. En el nombre de Jesús, derribamos la mentalidad, los argumentos legalistas, religiosos. Renunciamos al orgullo y a la soberbia religiosa en el nombre poderoso de Jesús. Diga conmigo: en el nombre de Jesús, echo fuera todo aquello que no me hace entender el mensaje de la gracia. En el nombre de Jesús, el yugo de la religiosidad se pudre, se rompe. El espíritu de ceguera espiritual, de sordera espiritual, de dureza en el corazón se va. Todo espíritu de dormitar se va de mi mente, se va de mi cuerpo, se va de mi vida. Levante sus dos manos y diga conmigo: Padre, abre mis ojos espirituales, abre mis oídos espirituales. Quiero recibir de tu gracia. Quiero que se me revele tu gracia en mi espíritu, porque solamente un toque de tu gracia me puede sanar, me puede liberar, me puede transformar para siempre. Levanta tus manos y adora al Señor en esta hora. Oh, santo eres, Padre. Despierta, Señor, el espíritu de tu iglesia. Oh, imparte vida, Señor. Imparte vida del Espíritu. Espíritu de Dios, sopla de los cuatro vientos. Creemos, Señor, que no estamos en una religión. Estamos en una nueva vida. Y que tu sobreabundante gracia, Señor, se derrame sobre la iglesia. Que los velos mágicos, los velos de oscuridad sean derribados en el nombre de Jesús. Oh, bate tus manos delante del Señor. Bate tus manos delante del Señor. Esta es una mañana donde Dios va a derramar su gracia para salvar, para liberar. Oh, sí, Señor. Levante sus dos manos, adora al Señor por unos minutos. Adore al Señor, adore al Señor. Levanta tus manos. Soy prueba de lo que la gracia de Dios puede hacer. Si supieras lo que yo sufrí, podrías ver lo que ha hecho en mí. Cambió mi vida y me transformó. Levanta tus dos manos, dale gracias a Dios por su gracia. Eso es lo que hizo la gracia de Dios. Ahora cuento yo la historia de cómo Él me salvó por su misericordia y la sangre que Él vertió, aunque no lo merecía.
misericordia y la sangre que vertió. Tu sangre, Señor, ya pensaba que no merecía vivir otra vez por lo que hice yo, lo que dije yo, o cada mala decisión. Muerto estaría hoy, mas por la gracia de Dios, ahora cuento yo la historia. Levante sus manos y decláralo. Él me salvó, pues su misericordia y la sangre que vertió, aunque no lo merecía, su perdón me regaló, pues su misericordia y la sangre que vertió. Ahora cuento yo la historia de cómo Él me salvó, pues su misericordia y la sangre que vertió, aunque no lo merecía, su perdón me regaló, pues su misericordia y la sangre. Hay una historia que encontrar, la historia de la gracia. Ahora cuento yo la historia de cómo Él me salvó, Por su su misericordia y la sangre que vertió, aunque no lo merecía, su perdón me regaló, su misericordia y la sangre que Levante tus manos delante del Señor. su misericordia y la sangre que Ahora cuento la historia. su misericordia y la sangre que vertió, pues su misericordia y la sangre que vertió, pues su misericordia y la sangre que vertió, fue tu hermosa gracia. Si hay personas que vienen por primera vez, que quieren recibir esa gracia, ese favor inmerecido de la salvación, quieren decirle a Jesucristo que entre en su corazón, que entre en su vida, quiero que pases aquí adelante. Si vienes por primera vez, como lo hablamos en la prédica, no es meterse a una religión, es que Cristo pueda entrar en tu corazón. Si hay otras personas que quieran decirle a Jesús que entre en su vida, escuchen, todo lo que Cristo pagó para salvarte, todo lo que Cristo hizo para que recibas este favor inmerecido, para que su sangre te limpie de sus pecados. Si hay más personas, pasa aquí adelante, no tengas pena ni creas que vas a meterte en una religión. Cristo va a entrar en tu corazón, Cristo te va a transformar para siempre por su misericordia. De repente tú dices, no estoy preparado. Escuche bien, para aceptar a Cristo no hay que estar preparado.
Para aceptar a Cristo hay que creer. Como yo lo dije, la salvación no la puede pagar todos los millones del mundo. Cristo murió por ti para darte salvación. Aleluya. Sé que hay más personas que van a pasar. Aleluya. Gracias, Jesús, por tu presencia. Tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios grande. Tú eres un Dios maravilloso. Te damos toda honra, te damos toda gloria a ti, Señor. Ponga sus dos manos en su corazón y cierre sus ojos. Y lo que van a pronunciar, esta oración que van a hacer, háganlo con fe. Pongan su corazón y digan conmigo: Señor Jesús, el día de hoy yo recibo por la fe el regalo que por gracia me has dado, y es el regalo de la salvación. El día de hoy te pido que perdones todos mis pecados y que tu sangre me limpie, me purifique. Te pido, Señor Jesús, que me des a tu Espíritu Santo y me des de la vida de tu Espíritu. Resucita mi espíritu. En ti, Cristo, a partir de hoy soy una nueva persona. Tengo una nueva vida. He pasado de muerte a vida. He pasado de tiniebla a la luz. He pasado del pecado a la justicia. Gracias, Señor Jesús. Amén. Cierren sus ojos y voy a orar por usted, Padre, en el nombre de Jesús. Declaro, Señor, tu bendición, tu paz, que sobrepasa todo entendimiento. Opera en sus vidas el milagro del nuevo nacimiento. Resucita su espíritu. Dales a tu Espíritu Santo, Señor, y que a partir de ahora tu Espíritu Santo, Señor, les guíe a toda verdad, les enseñe todas las cosas, Señor. Manifiesta tu presencia, manifiesta, Señor, tu poder. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Hay fiesta en los cielos. Yo creo que los líderes abracen a las personas, le den la bienvenida. Ahora cuento yo la historia de cómo Él me salvó por su misericordia y la sangre que levanta sus manos. Aunque no lo merecía, su perdón me regaló por su misericordia. Ante sus manos delante de Él. Ahora cuento yo la historia de cómo Él me salvó por su misericordia y la sangre que me entró. Aunque no lo merecía, su perdón me regaló por su misericordia y la sangre que me entró. Si hay personas que están enfermas, quiero orar por ustedes. Quiero que el Señor va a manifestar su gracia, trayendo sanidad. Si hay gente enferma, con dolencias, con enfermedades, pase aquí adelante que vamos a orar por ustedes, por sanidad, por milagros. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Ahora cuento
su misericordia y la sangre que vertió, aunque no lo merecía, su perdón me regaló. Fue su misericordia y la sangre que vertió, fue su misericordia y la sangre que vertió, fue su misericordia y la sangre que vertió. Extienda su mano para acá, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, oramos, declaramos en el nombre de Jesucristo. Tu palabra dice que pondremos las manos sobre los enfermos y serán sanados. Declaro en el nombre de Jesús sanidad en estos cuerpos, Señor, por el poder de la palabra. Toda enfermedad se va ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús son tocados por tu Espíritu Santo, Señor. Enfermedades que tenían años padeciendo se va ahora por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús son tocados, Señor, por tu Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, trae sanidad, trae sanidad, acércalo más, trae sanidad. En el nombre de Jesús, trae sanidad, trae sanidad. En el nombre de Jesús, Trae sanidad, en el nombre de Jesucristo, trae sanidad, en el nombre de Jesús, trae sanidad, en el nombre de Jesús, sean sanos, sean sanos, trae sanidad, sean sanos, trae sanidad, libertad. trae sanidad, Hay sanidad en esta hora. trae sanidad, Levanta tus manos. sanidad, Si estás enfermo y no pasaste, vas a recibir sanidad, vas a recibir liberación. Trae sanidad, trae sanidad, trae sanidad, trae libertad, trae libertad, trae sanidad, trae libertad. Muévete, Espíritu Santo. trae sanidad, trae libertad. Ahora cuento la historia. Ahora cuento Levanta sus dos manos. historia de cómo Él me sanó por su misericordia y la sangre que dio, aunque no lo merecía, su perdón me regaló por su misericordia y la sangre que dio, por su misericordia y la sangre que dio, por su misericordia y la sangre que dio, por su misericordia y la sangre que dio. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Fuerte. Voy a levantar a las personas. Maravilloso Dios. En esta hora